o con cetona. Déjeme buscarlo, estoy buscándolo. ¿Cuál era el ejemplo 2? Ejemplo 2. Aquí. Aquí ahora no encuentro el ejemplo. Aquí está, ejemplo 1. Ajá, en el ejemplo 2, ¿verdad? Era un éster. Puede ser en éter. El medio puede ser el éter, profe. Sí, éter. De preferencia, aunque decía que se podía utilizar otro disolvente, de preferencia que los dos sean en éter, tanto el de Grignard como el del organolitio. Profe, y cuando dice que se agrega agua, una molécula de agua, es que al medio donde se está dando la reacción, ¿se agrega agua o se cambia el lugar de la reacción? No, se adiciona agua o se adiciona ácido diluido, porque está en éter. El éter no puede donar protones, ¿sí? No puede actuar como ácido. Entonces, necesitas un reactivo que sea rico o que pueda donar protones. Entonces se utiliza agua o ácido diluido. Son como dos reacciones. Es como, no sé si se acuerdan de la ozonólisis. Recuerden que la ozonólisis formaba el ozónido secundario y allí quedaba, ¿verdad? Nosotros necesitamos adicionarle otro reactivo para poder que se formara la acetona o el aldehído. En esto es lo que estamos haciendo. En esta reacción yo adiciono el metal, ya que sea magnesio-litio, y se forma un complejo. Y para poder que ocurra ya la sustitución o la reacción, ¿verdad? Necesito la protonación, en este caso, si es de carbonilos, la protonación del carbonilo o del alcóxido que se acaba de formar, yo necesito un medio o un reactivo que me pueda donar protones. ¿Sí? Son dos reactivos que deben aparecer en la flecha. Entiendo, profe. Y tenía otra pregunta, y era que, por ejemplo, en ese mismo ejemplo, el metóxido que salía podía reaccionar con el bromuro de magnesio. El ejemplo 2, ¿verdad? Sí, este mismo que estamos viendo. Ajá. Que yo me lo quité acá, déjame buscarlo de nuevo. Era de éster. Claro que sí, podrían reaccionar. Recuerden que lo que no, es que estoy buscando el ejemplo. No sé qué lo hice. Es arriba. Ajá, el ejemplo 2, aquí está. Ajá, ese metóxido que sale, ¿se puede reaccionar con el carbonilo de la acetona que acabas de formar? Con el bromuro de magnesio que sale en el reactivo de organometálico. Ah, sí, claro, claro. Ese sería un producto secundario. Pero recuerda que los productos secundarios... Ajá. Y mi última pregunta, ya disculpe tantas preguntas, es que ahora que me puse a leer tenía preguntas. Está bien que lean. Yo quería saber, profe, usted puso en una diapositiva que decía que otras reacciones de los reactivos organometálicos. Ajá. Entonces ahí aparece un óxido de etileno. Ese óxido de etileno, cuando él se abre, él puede abrirse para la derecha o para la izquierda, o él sigue algún patrón. Es un epóxido. O déjame ver. En otro, no, ese es otro reactivo. Sí, si es un epóxido, porque no la tengo, estoy buscándola. Creo que sí es como un epóxido, sí. Si es un epóxido, dependiendo del nucleófilo que yo le esté adicionando, puede abrirse hacia la derecha o la izquierda. Recuerda que depende de lo que yo vaya a formar.
Si entre más sustituido está, pues más estable, ¿no? A ver. Pero en este caso, como son alcoholes, profe, él tendería a buscar su estabilidad siendo alcohol primario. Ah, ya la vi. Otros reactivos. Ajá. Sí, ya. Bueno, en este caso que está aquí, daba lo mismo por tonicidad del ataque. En ese caso exclusivo. Porque te iba a dar el mismo producto. Porque da un epóxido simétrico. ¿Sí? Sí. Y en tal caso de que... Sin embargo, si uno de esos carbonos tuviera grupos alquilos, o sea, que tuviera ramificado, y no solo una ramificación, sino dos quizás, pues va a estar impedido y va a ser más difícil que ocurra el ataque nucleofílico en ese carbono. También tenemos que ver que el reactivo de Grignard está actuando como nucleófilo. Y tenemos que verificar el impedimento del carbono que va a ser atacado nucleofílicamente, o sea, del centro electrofílico. ¿Sí? Sí, ahora sí comprendo, bro. Exactamente. Ok. Pregunten. Profa, una preguntita antes de que explique acetales. Es que estoy leyéndolo ahorita del libro y antes de que se forme el hemiacetal, la acetona tiene que, o sea, uno de los pares de electrones del oxígeno extrae un protón del ácido o agua. Es que no entiendo, es que el libro dice como que en condiciones neutras no reaccionan los aldehídos con acetona, con los alcoholes, pero cuando está en medio ácido sí reacciona. Y ahí dice que HA, pero HA es de ácido. H siempre es ácido. Pero H tiene una rayita dije A, no sé si es de ácido. Ah, ya. Es ácido. HA de ácido. O sea que es un ácido que te va a donar un protón. Sí, en un laboratorio necesitamos, como yo les dije, ¿verdad? Que sea catalizado en un medio ácido la reacción. Sin embargo, en la parte biológica no va a ocurrir eso. Va a ocurrir el ataque nucleofílico del alcohol del glicerol, por ejemplo, a los ácidos grasos, sin ninguna activación, porque lo que hace el ácido es activar el sitio electrofílico, ¿no? Pero en el laboratorio, nosotros vamos a... Profa, y cuando tengo el hemiacetal que reacciona, o sea, que de nuevo extrae otro protón, ¿cómo sé cuál de los dos oxígenos es el que extrae el protón? ¿El de la acetona o el del alcohol? Siempre es el del alcohol. Porque después, para formar el acetal, necesitas que ese hidroxilo salga en forma de agua, como una molécula de agua. Siempre... Ya, gracias, profa. Que vamos a ir aprendiendo. ¿Qué yo quiero formar? Es mi propuesta de mecanismo. Si yo quiero formar un acetal, por ejemplo, que vamos a verificar en un ratito, ¿verdad? Para poder formar el acetal, yo tengo que pasar por un hemiacetal. ¿Por qué es el hidroxilo el que se protona y no el éter del hemiacetal? Porque luego ese hidroxilo tiene que salir para formar el nuevo éter. ¿Cómo va a salir? En una molécula de agua. Porque los hidroxilos pues no son buenos grupos salientes. ¿Okay? Pregunten. No, ya. Ok. Ya tengo las calificaciones de todos los que están convalidando el laboratorio para que sepan. Algunos yo le había escrito la semana pasada que de una vez el profesor Montenegro me había contestado y me les había dicho que ya tenían las calificaciones. Entonces el día de ayer ya tengo las otras calificaciones que me hacían falta. Ya tengo todas las calificaciones de los que me dijeron que van a convalidar el laboratorio, para que estén ahí informados, porque no tuve tiempo de escribirles un correo, porque anoche me estaban escribiendo los profesores para informarme. Ok, entonces vamos a empezar el día de hoy, a ver si terminamos alcoholes. Vamos a compartir.
la pantalla. Listo, ya estamos compartiendo. Estaba aquí en la pregunta que me había hecho Enrique. Y nosotros quedamos, aquí dice acetales, quedamos aquí. Ese ya lo vimos. Ajá, miren, quedamos aquí. La formación de hemiacetales. Como me preguntaba Carlos que él no encontró eso en el capítulo, ¿verdad? Que ya se le subió a la plataforma, o el que tenga libros, en el capítulo de alcoholes, es porque realmente este tema de formación de hemiacetales y acetales, la mayoría de los autores lo toca cuando ve aldehídos y cetonas. Sin embargo, a mí me gusta verlo con alcoholes, ¿sí? Porque se me hace una reacción muy bonita que incluya los alcoholes. De hecho, después vamos a ver que las reacciones de los aldehídos y cetonas nuevas van a ser muy pocas. Si ustedes ven, ya se van uniendo esas reacciones que estamos aprendiendo una con otra. Cuando iniciamos alcoholes, ustedes se sabían aproximadamente unas 7 reacciones que involucran alcoholes, que dan síntesis de alcoholes o formación de alcoholes, ¿verdad? Entonces, cada vez los grupos empiezan a ver ese eje transversal de una reacción con otra y se van uniendo, ¿verdad? Ok, entonces este tema lo van a encontrar en aldehídos y cetonas. Pero tiene que ver con alcoholes. Si yo tengo una molécula de alcohol, un compuesto de alcohol, y está frente a un aldehído o a una cetona, puede formar, aquí no está porque este libro está como más como en la parte biológica, ¿no? Ya donde saqué hace el enfoque más biológico que químico. Sin embargo, más adelante ustedes van a ver que esto está catalizado en un medio ácido químicamente, biológicamente no. Vamos a formar un hemiacetal. ¿Cómo yo voy a reconocer el hemiacetal? Yo les decía que es un carbono que tiene un éter y denme permisito porque no les estoy grabando y no sé si alguno después se tenga que retirar o algo así, o tenga problemas con la internet, con la luz. Listo. Ok, entonces vamos a empezar de nuevo a compartir. La pantalla. Listo. Ahora sí. Entonces, ¿cómo voy a reconocer un hemiacetal? Un hemiacetal es un carbono que tiene un grupo éter y tiene un alcohol en el mismo carbono. Son geminales, ¿no? El grupo hidroxilo con el grupo éter en ese carbono. De esta forma yo reconozco que tengo un hemiacetal. Este es una parte biológica, un ejemplo biológico, ve que no dice que está catalizado ni nada por medio ácido, porque se parece mucho a la parte de los carbohidratos. Aquí yo tengo un aldehído que puedo visualizar fácilmente y al final tengo un hidroxilo. Aquí va a ocurrir una reacción intramolecular, es decir, que ya no necesito otro reactivo. Los dos grupos funcionales, las dos familias o dos de las familias presentes en esa estructura van a reaccionar intramolecularmente, ella misma. Entonces, el hidroxilo, que es un alcohol, va a reaccionar con el aldehído, el carbono número 1, y va a formar un ciclo, que está aquí. ¿Okay? Obviamente que cuando el par de electrones del alcohol hace su ataque nucleofílico al carbono del carbonilo, que ya sabemos que es un centro electrofílico, va a ocurrir resonancia y va a formar el ion alcóxido. Ese ion alcóxido va a extraer el protón del alcohol.
todo intramolecularmente. Y se va a formar un ciclo hemiacetal, donde podemos ver aquí el éter y aquí el alcohol. Ahora, si yo lo que voy a formar es un acetal, ya está de manera química, ¿verdad? Un acetal, yo necesito 2 moles de alcohol. Si solamente tengo 1 mol de alcohol, formo el hemiacetal. Si tengo 2 alcoholes o 2 moles de alcohol, puede entonces formar el acetal. Igual, 2 moles de alcohol, ya sea con un aldehído o una acetona, puedo formar el acetal. ¿Cómo voy a reconocer el acetal? Yo les decía que el acetal es ese carbono que tiene 2 éter, ¿sí? Geminales en el mismo carbono. Y químicamente necesito catalizarlo en un medio ácido. Cuando ustedes ven en las flechas un H positivo, es decir, un protón, eso quiere decir que es un medio ácido. ¿Ok? Si yo colocara, o bueno, se colocara en un libro, el autor, un menos H, quiere decir que perdió un protón. Si no le coloca el menos, quiere decir que está en un medio ácido. Entonces, tengo 2 moles de alcohol, aldehídos o cetona, medio ácido o catalizada en un medio ácido, formo acetales. ¿Cómo reconozco el acetal? En ese mismo carbono hay 2 éter. Para llegar al acetal, cuando vamos a proponer los mecanismos de reacción, primero tengo que pasar por el hemiacetal, es decir, primero tengo el aldehído o la acetona, reacciona con 1 mol del alcohol, ¿ok? Formo el hemiacetal y posteriormente ese hemiacetal reacciona con el otro mol de alcohol. Todo en medio ácido. Como me preguntaba Carlos hace rato, ¿cómo yo sé si tengo 2 oxígenos, a cuál es el que se va a protonar, el alcohol o el éter? Bueno, el alcohol, si lo que yo quiero formar es un acetal, si eso es lo que yo quiero formar, siempre ven que se le da el reactivo y más o menos el producto. Propongo un mecanismo. Bueno, lo que es, ¿por qué? Porque pueden ocurrir muchas reacciones y a lo mejor lo más seguro es que ocurran las otras, pero como productos secundarios, ¿verdad? Como productos no deseados. Siempre hay uno mayoritario, un rendimiento con uno más alto. Entonces, yo, si voy a formar es un acetal, obviamente el que se va a protonar es el hidroxilo del alcohol porque yo necesito que salga ese hidroxilo de mi compuesto. Yo necesito introducir el metóxido o el óxido de la cadena de alcohol. ¿Sí? Entonces, bueno, el acetal, carbono con 2 éteres. Entonces aquí está el mecanismo, una propuesta con un ejemplo ya de un mecanismo de formación de acetales. Recordemos que para formar acetal tengo que pasar por hemiacetal, así que primero voy a formar el hemiacetal. Tengo cetona en este caso, una ciclohexanona, ¿verdad? Tengo una acetona y tengo mi ácido. ¿Qué va a pasar? El par de electrones libres, uno de los pares de electrones libres del carbonilo de la acetona va a actuar como base abstrayendo un protón del ácido. Esto que está acá, entonces se protona la acetona. ¿Qué es lo que está aquí entre corchete? Entre corchete es lo que yo les explicaba el día martes, que cuando un carbonilo o que los carbonilos se protonan con el objetivo de hacer el centro electrofílico más activo, más, no sé cómo le quieran llamar, más atractivo, ¿verdad? O más susceptible, mejor dicho, a ataques nucleofílicos.
¿Por qué? Porque una vez que el carbonilo se protone, puede sufrir o va a sufrir resonancia. Par de electrones pi se van a deslocalizar en el oxígeno y va a formar un carbocatión. Entonces, por eso es que se protonan los carbonilos, para hacer un centro electrofílico más susceptible a ataques nucleofílicos. Una vez que ya yo tengo mi centro electrofílico, va a venir mi primer mol del alcohol a hacer el ataque nucleofílico. ¿Por qué yo necesito hacer esto? Recordemos que los alcoholes, con su protón, el alcohol, como tal, no el alcóxido, son nucleófilos débiles. No son nucleófilos fuertes. Entonces necesita un centro electrofílico más susceptible. Entonces viene el alcohol, hace el ataque nucleofílico, se une, ¿no? Forman el enlace, se forma esta estructura que está aquí. Obviamente, cuando ya tengo aquí el alcohol, cuando él hace el ataque nucleofílico, me quedó el alcohol que se acaba de unir con su respectivo protón. Entonces yo necesito desprotonarlo para formar o neutralizar la estructura. En este caso vamos a utilizar el mismo alcohol que está en el medio, va a extraer el protón, va a actuar como base y voy a formar de esta forma el hemiacetal. Aquí está el hemiacetal. Este carbono que está aquí tiene un éter y tiene un grupo hidroxilo. Y en el mismo carbono, entonces tengo un hemiacetal. ¿Ok? Luego que yo formé mi hemiacetal, estoy en un medio ácido, se protona el alcohol, el hidroxilo, ¿sí? Forma aquí, miren, una molécula de agua que obviamente con un poco de calor se va a deshidratar o a perder esa molécula de agua y va a formar un carbocatión. Decíamos, un centro electrofílico susceptible entonces a ataques nucleofílicos. Para que entre, ¿qué? El otro mol de alcohol, que es un nucleófilo débil, hacer el ataque nucleofílico. Entonces viene el ataque nucleofílico a ese carbocatión, otra vez una molécula del mismo alcohol va a extraer el protón y de esta forma voy a formar el acetal, un carbono con dos éteres. ¿Okay? Esta es la forma del mecanismo de reacción propuesto para la formación de hemiacetales y acetales, obviamente de forma química. Biológicamente no necesitamos tener ese medio catalizador, porque las reacciones en el sistema biológico, cada una ocurre en un sitio específico y está al pH que requieres. Puede estar en medio básico o en medio ácido, si necesita protones lo va a encontrar, si necesita eliminar protones también lo va a encontrar, ¿sí? Porque en los sistemas biológicos nuestro cuerpo tiene diferentes acidez o basicidad, entonces no necesitamos nosotros enriquecer nada en ese sentido para que ocurra la reacción, a menos que tengamos alguna enfermedad o alguna deficiencia. De lo contrario, él lo hace así, sin necesidad de nosotros estar haciendo nada. Entonces, el hombre lo que ha hecho realmente es copiarse de todas las reacciones que están en los seres vivos, no solo en el hombre, sino en todos los seres vivos. Se copia, nos copiamos de la naturaleza. Y nosotros entonces en el laboratorio sí necesitamos que se catalice con un medio ácido. ¿Okay? Entonces, para esos que ya estudiaron, que me encanta que estudien así, está bien facilita. ¿Qué se va a formar allí? ¿Quién me va a decir? Me va a describir la estructura, me va a decir cómo es. ¿Cómo es la estructura que se va a formar?
Qué silencio. Enrique, no que habías estudiado mucho. Ven, Enrique, gánate tu primer ganchito. Diga, profe. Que te ganes tu primer ganchito aquí. Ponete tu ganchito porque me vas a ayudar, Enrique. Y déjenme ver el día. Hoy es... Yo no sé en los días que vivo. No sé ustedes. Con esto de que uno se pasa todo el día en casa, ya uno no sabe ni qué día es. Mira, Enrique, ¿qué tenemos aquí? Ese es un carbonilo, pero es un aldehído, también lo puedo ver. Ajá, es un aldehído, ¿verdad? Y el grupo funcional de los aldehídos sabemos que es el carbonilo. Carbonilo. Ok, ¿y acá qué tenemos? Eso me parece como un glicol ahí. Dos OH en un mismo lado. Ajá. ¿Cómo se le llama entonces? Si tengo 2 hidroxilos. Glicol o diol. Exactamente. Glicol o diol, ¿verdad? Y estamos catalizados en un medio ácido. Acá arriba dice formación de acetales. Ahí lo dicen, ¿verdad? Porque tenemos tanto el alcohol como el aldehído. Ahora mi pregunta es, ¿tú crees que aquí hace falta que coloquemos, Enrique, ya tu ganchito está allá, así que me vas a ayudar, que coloquemos un 2 o por qué arriba dice formación de acetales? ¿Por qué tú crees que allá arriba dice formación de acetales? De algún modo se puede formar un acetal ahí. Si no, no estaría este ejemplo aquí. Ajá. Entonces necesitaría colocar 2. Yo te digo que había que poner 2. El mecanismo realmente no lo tengo muy claro. Ok, no importa. Me pasó. Pero sí, Me pasó uno que creo yo que entonces necesitaría 2 etilenglicol. 2, ok. Ahí está tu ganchito. No importa. Ok. Tú piensas que entonces 2 moles. Pero ahora recuérdate el primer ejemplo que hicimos de aquí, de miacetales, ¿verdad? El hidroxilo estaba ¿dónde? ¿Dentro de la misma? Estaba dentro de la misma estructura. Sí. Ajá. Entonces, ahora acá piensa un poquito. ¿Necesitaré de verdad yo aquí 2 moles del etilenglicol o con uno solo podría formar el acetal? Con uno solo. ¿Por qué? Porque aquí ya yo tengo una cetona, entonces se puede protonar y solamente tendría que agregar 1 del etilenglicol para tener... Perdón, es un acetal, entonces sería... Los acetales tengo que tener 2 éteres, así que tendría que agregarle 1 solamente porque ya tengo 1 del lado de acá, en el benzaldehído. Ajá. No me convences, Enrique. Profe, no sepa porque reacciona intermolecularmente él mismo. O sea, el OH se enlaza, o sea, primero la acetona extrae el protón, luego el alcohol, una parte de la molécula del glicol hace un ataque nucleofílico al carbonilo y luego se extrae un protón del medio y como intermolecularmente está el otro grupo H, entonces ahí reacciona para formar la acetal. Exactamente, Carlos. Yo creo que Carlos ya tiene ya sus 5, pero igual vamos a ponerle ahí su más. ¿Verdad? Carlos ya lleva un estudio más avanzado, profe. Yo apenas voy para el inicio, pero que eso no sea una excusa de mi parte como para decir que no sabía cómo... Estamos aprendiendo, Enrique. Hasta la profesora. Yo doy miacetales siempre. Recuerden que es primera vez que yo doy este curso con ustedes, con los químicos, ¿verdad? Bueno, sobre todo con el plan nuevo. Hace mucho tiempo yo di la orgánica a los químicos. Entonces estamos aprendiendo, no te preocupes. Exactamente, Enrique, tú estás bien. Tenemos un aldehído, tenemos 2 alcoholes. Entonces la pregunta es, obviamente, para todos, nada más que yo tengo que agarrar a alguien que me ayude, ¿no?
si aquí era necesario colocar un 2 o no. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que yo quiero la formación de un acetal. Entonces, si yo quiero acetales, y yo acabo de decir, la profesora esa terca acaba de decir que necesita 2 moles de alcohol para formar acetales, necesitaría ahí colocarle un 2, ¿hizo falta o no en la estructura o en la ecuación química que vamos a representar? La respuesta es no. No necesitaba aquí yo 2 moles, porque como mencionó Carlos, ¿verdad? Ya yo tengo 2 moles, o bueno, tengo 2 hidroxilos en uno de mis reactivos, lo que significa que va a haber una reacción intramolecular que no necesita adicionarle más moles de ese reactivo. Ok, ahora, ¿quién es el voluntario o la voluntaria para proponer el mecanismo? No dejen que Carlos sea. Vamos. ¿A quién llamo? ¿O hay voluntarios? Vamos a llamar a Medín. Yo sé que a Medín le gusta participar. ¿Verdad, Medín? Sí está, ¿no? Sí, profe, aquí está. Ya te puse tu ganchito, Medín. Ok. Ok. Entonces, ¿con qué vamos a empezar? Vamos a empezar a dibujar el anillo de benceno, ¿cierto? Cierto. Y mi aldehído. Una vez que yo tenga mi aldehído, ¿qué le voy a hacer? Cuéntame. Empezando por el aldehído. Ajá. ¿Qué le voy a hacer? Tengo que hacer que es un centro electrofílico que atraiga. Entonces, él va a extraer un protón. Exactamente. Yo sé que... Ay, no quiero... Estoy ciega, chicos. Quiero otro color aquí. Yo sé que obviamente él tiene una carga parcial negativa y una carga parcial acá al carbonilo positivo, ¿cierto? Sin embargo, yo quiero activarlo más. ¿Por qué? Porque los alcoholes no son nucleófilos fuertes. Entonces lo que hace es que se le adiciona un protón, un medio ácido. Y el carbonilo se protona. Y de esa forma se activa o hace un centro electrofílico más susceptible a ataques. Ok, ¿después qué hago? Cuéntame, Medín. A ver, ¿qué se te ocurre? A ver. Ya lo tengo protonado, entonces va a haber un movimiento por resonancia. Ajá. Y va a formar el respectivo carbocatión, ¿verdad? Y el carbocatión más estable, o que sea el centro más susceptible, para que pueda entonces el alcohol atacar en esa parte activada y que... Exactamente. Ahora, mi alcohol, uno de esos hidroxilos que forma ese diol, va a ser el respectivo ataque nucleofílico al carbocatión. ¿Ok? Vamos a buscar otro color. No, yo no quiero. Ella es terca. Yo lo que quiero es el lila. Ahora él va a hacer el ataque aquí, ¿verdad? Y se va a unir. ¿Qué va a pasar después? Cuéntame, Medín. Ok, ahora tengo que, como ya hice el ataque, tendría que desprotonarlo. Exactamente, hay que desprotonarlo, ¿verdad? Porque él se va con todo y su protoncito.
Yo lo digo así porque a veces cuando están los estudiantes haciendo la propuesta, como hay libros que se saltan ese pedazo, pues los estudiantes también se lo saltan. ¿No? Hay libros que van directo al producto sin poner ese intermediario que se formó aquí. ¿No? Ahora viene el alcohol y extrae ese protoncito. Ok. Y resonancia para que el par de electrones quede en el respectivo oxígeno. Ok. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ahora me quedó el hemiacetal. Exactamente. Entonces, como en este caso no necesitamos los 2 moles del etilenglicol, sino que va a haber una reacción intramolecular porque tengo el grupo hidroxilo y tengo en este caso la acetona en el mismo compuesto. Está ahí mismo, entonces ocurre una reacción intramolecular. Pero antes de la reacción intramolecular, ¿qué hay que hacer? Hay que protonar ¿a quién? Al alcohol. Al alcohol, cierto. Porque los alcoholes o los hidroxilos no son buenos grupos Salientes. salientes. Profe, eso de cuando no son grupos salientes sería parecido cuando usábamos el tiosulfato, el OTS, que lo agregábamos para que saliera y fuera como un mejor grupo saliente. Exactamente. Recuerden que los transformamos ya sea en un éster de fosfato, de sulfato, de toxilato, éster como tal, ¿verdad? Los transformamos para que puedan ser mejores grupos salientes o en una molécula de agua. ¿Dónde están los buenos grupos salientes? En las diapositivas de aluros de alquilo. Ahí están los buenos grupos salientes. A ver qué dice. ¿Cómo yo me acuerdo? Bueno, ahí está. Lo vimos el semestre pasado. Ok, entonces, ahora ya que yo tengo la molécula de agua formada, viene entonces el par, ¿verdad? Un par de electrones Del alcohol. Del alcohol. Profesor, una pregunta, una duda. Yeah. Cuando la reacción es intramolecularmente, ¿eso afecta en términos de cómo va a quedar al final la forma de la molécula, tipo como un ciclo o algo así? Sí quedan como ciclos normalmente. Normalmente, sí. Ok, ya. Normalmente. Y entonces, pues lo que decía Carlos, porque Carlos ya se está imaginando su estructura en la cabecilla. Y los que no, pues pueden dibujarlas en una libreta. Claro. Más así, ¿no? ¿De acuerdo, Medín? Sí. Ok. Muchas gracias, Medín. Déjame ver si te puse tu ganchito. Sí, ya está tu ganchito de hoy. Ok. Entonces, no sé, ¿alguna pregunta con este oxígeno más bonito? Profe, una pregunta. Díganme. ¿Solo se forma el acetal cíclico? El acetal cíclico, sí. Ok, no se produce nada más. Se produce agua. Ah, ok. Gracias. Sí. Ahí está el agua. Mi compuesto principal o mayoritario es el acetal cíclico. También quedó por ahí quizás un alcohol protonado, o dependiendo quién era mi ácido. Producto mayoritario principal, el acetal cíclico. ¿Ok? Recuerden que siempre va a haber algunos productos secundarios o subproductos no deseados, ¿no? Ok, este es el mecanismo más o menos. Creo que en la diapositiva solamente está el producto final, que es el cíclico. No está el mecanismo está aquí. Yo no he hecho más nada que repetir lo que estaban en las otras diapositivas. Protonamos el carbonilo,
Con eso activamos el centro electrofílico, hacen su respectivo ataque nucleofílico, ¿verdad? Se desprotona, otra vez se protona, va del alcohol, ataques nucleofílicos y sale la molécula de agua y formo mi acetal. Lo importante aquí es reconocer que tengo. ¿Qué tengo? Un aldehído. ¿Y qué más? Alcohol. Aldehído y alcohol, hemiacetales. Ah, pero es que tengo en mi estructura 2 hidroxilo. Ah, entonces podría formar un acetal. Y en este caso particular, pues ya yo les había dicho que se iba a formar un acetal. ¿Ok? Seguimos. Profe, una pregunta. Dígame. Para la formación sintética de hemiacetales, ¿no es posible que también se produzcan acetales? Porque si el mecanismo simplemente es la adición de otro alcohol en medio ácido, las condiciones existen. Sí, si tienes el alcohol en exceso, se va a formar el acetal. Ok, gracias. De nada. No sé, también podría ser, miren, recuerden que en el caso que cuando dimos la orgánica 1, yo les decía, si tengo dobles enlaces, tengo 1, tengo 2, tengo 3, de esta cantidad yo voy a necesitar de halogénuros de alquilo, de áludos de hidrógeno, de halógeno, si los quiero sustituir todo, ¿verdad? O adicionar todo y eliminar todos los dobles enlaces. Lo mismo es aquí. Y en una práctica pues, formativa, hicimos y pusimos que en lugar de poner 1 mol, 2 moles, hicimos en exceso. ¿Qué significaba eso? Que todos reaccionaban, todos los dobles enlaces. Igual aquí, si yo tengo el alcohol en exceso, se va a formar, en lugar de un hemiacetal, se va a formar obviamente el acetal, preferiblemente, porque está en exceso el alcohol. Ok. Acá es la importancia un poco de los hemiacetales y los acetales en su futura bioquímica. Los carbohidratos, acaba de decir ya tenemos un carbohidrato, una hexosa, la glucosa, ¿verdad? Aparentemente porque dice glucopiranosa, yo creo que es la glucosa, no sé si es una piranosa cualquiera, creo que es la glucosa. ¿Qué pasa con los carbohidratos? Los carbohidratos se clasifican en aldosas o cetosas, eso es porque tienen aldehídos o tienen cetona, o en hexosas o pentosas porque tienen 6 carbonos o 5 carbonos. Unas ideas, ¿no? Que les estoy dando, una información extra. Ok, esta es la estructura que ya nosotros también hemos trabajado con ella por proyecciones de Fischer. Aquí ustedes ven que está lleno de hidroxilos, esta es una aldosa, tiene un aldehído acá arriba y tiene hidroxilos. ¿Cómo se ciclan? ¿O por qué se cicla? El carbono número 5, empiezan desde el carbonilo a contar como 1, el carbono número 5, ¿verdad? Va a ser ese ataque nucleofílico intramolecular al carbonilo de arriba. En este caso del aldehído, puede ser una acetona si es una cetosa. Hace ese ataque nucleofílico y entonces de esa forma se cicla el carbohidrato o el azúcar, en este caso la glucosa. Si el hidroxilo que puede quedar, que se va a formar aquí con el carbonilo, el hemiacetal, recuerden, ¿verdad? Queda hacia abajo, pues se le llama alfa, si queda hacia arriba se le llama beta. Y aunque aquí este circulito que les coloqué, nada más como para decirle beta y alfa, no encierra bien el hemiacetal, pueden observar el hemiacetal aquí, el éter y el OH, ¿sí? Éter y OH, hidroxilo o alcohol y éter. Entonces, cuando yo tengo un carbohidrato así, azúcar, le llamamos azúcar reductor, está en forma de hemiacetal. Es un monosacárido, uno solo. Ya cuando vienen 2, 3, para formar otras estructuras que estudiarán en bioquímica, lo que se están formando son acetales. Miren, aquí hay un carbohidrato y aquí hay otro. Y si ustedes observan en este carbono, donde voy a dejar el puntero un ratito para que ustedes lo puedan ver allá, porque si yo lo muevo mucho no lo ven, ¿verdad? Ese carbono que está ahí tiene 2 éter.
ese carbono está en forma de acetal. Cuando ya están en forma de acetales, no son azúcares reductores como tal. Eso lo van a ver en bioquímica, no se estresen. Nada más lo que yo quiero hacer énfasis hoy es un monosacárido, va a estar en su forma hemiacetal, ¿verdad? Y ya un disacárido, un trisacárido, etcétera, va a tener su forma acetal. Lo pueden ver aquí. ¿Por qué? Porque tenemos hidroxilos, que son alcoholes, y tenemos aldehídos o cetonas en los carbohidratos. Por eso se clasifican en aldosas y cetosas, ¿verdad? Aldosas porque tienen aldehídos, cetosas porque tienen cetonas. ¿Okay? Entonces, aldehído, alcohol, hemiacetal o acetal, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de hidroxilos. Cetona y alcohol, hemiacetal o acetal, dependiendo de la cantidad de hidroxilo. Entonces, los carbohidratos o los azúcares, por tener esas dos familias presentes, esos dos grupos funcionales, tanto el hidroxilo como el carbonilo, o los alcoholes como los aldehídos y la cetona, van a formar hemiacetales y acetales. ¿Ok? Y esta reacción, bueno, realmente lo único, se parece un poco a la oxidación con permanganato de potasio en caliente. No sé si se acuerdan. De alquenos. Oxidación de alquenos con permanganato de potasio caliente. Que formábamos el diol y como teníamos permanganato de potasio, pues seguía reaccionando y se formaba realmente las acetonas. Igual aquí, nada más que es con ácido sulfúrico, pero tiene una temperatura alta. Se forma aquí la acetona, ¿no? ¿Por qué ustedes creen que se le llama aquí reordenamiento pinacólico? Bueno, no, olviden lo del pinacólico, ¿no? Porque el pinacólico es más el producto. ¿Por qué es un reordenamiento? Tiene que haber presencia de un carbocatión. Exactamente, Carlos. Debe ser... Fui yo, profesora Medín. Medín, perdón. Ya no los reconozco. Porque en algún momento se va a formar un carbocatión, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que cuando tenemos carbocationes puede haber reordenamientos. Entonces, ahora a ver, yo creo que por ahí atrás estaba la respuesta, pero no me importa. A ver, ¿cómo sería la propuesta del mecanismo? Porque ya esto ya nosotros lo sabemos. ¿Quién me dicen? ¿Quién se va a ganar el ganchito? Vamos a ver. Alguien que no haya participado hoy. Yo no quiero llamar. Vamos a llamar, pues, si no, si voy a contar hasta 3. ¿Quién es? Buenas tardes, ¿quién es? Alexandra, no sé si me escuchan. Sí, te escucho perfectamente. Alexandra Hernández, ¿verdad? Ok, Alexandra, dime, Alexandra. Iba a decir que se protona uno de los hidróxidos que están. Eso es lo primero, ¿verdad, Alexandra? ¿Por qué? Sí. Porque para formar el carbocatión. Ajá, pero Alexandra, yo sé que no tienes ruido atrás, no te preocupes, yo tengo uno aquí en la esquina que estaba pensando, ya se escucha menos. Mañana me dio dolor de cabeza, no sé qué están taladrando en la calle, algo así, pero ya está un poquito más lejos, no te preocupes, todos tenemos ruido. Ok, Alexandra, mira, estás en lo correcto, pero ¿cómo tú lo sabes? ¿Cómo tú sabes que uno de los alcoholes o uno de los hidroxilos se va a protonar? ¿Qué tienes? Porque al final me da una acetona, o sea que uno de los grupos de hidroxilos se fue. Ajá, uno de los grupos hidroxilos se pierde. Pero aparte hay otra información, Alexandra. ¿Qué tienes aquí? Un ácido. Un ácido. Si yo tengo un ácido en el medio, ¿los alcoholes qué van a hacer?
protonarse. ¿Cómo qué? Y como base. Como base, exactamente. Si yo tengo un medio ácido, el alcohol va a actuar como base. Como base lo que va a hacer es que uno de los hidroxilos se van a protonar, formando una molécula de Agua. agua. Luego, el otro punto aquí, Alexandra, es que tú tienes alta temperatura. ¿Qué le va a pasar cuando tienes la molécula de agua y hay alta temperatura? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando hace calor? Se va a salir de la disolución como vapor de agua. Más que, bueno, sí, pero nosotros como decimos cuando hace mucho calor, no, por ahí. Se hidrata. Exactamente, nos estamos deshidratando, ¿verdad? Aquí se va a deshidratar. Va a haber una deshidratación porque estamos a una temperatura, imagínense, 100, o sea, en ebullición casi, ¿no? Ok, entonces el hidroxilo va a salir en forma de molécula de agua. Cuando él sale por el calor, ¿quién se va a formar aquí? Un carbocatión. Un carbocatión. Una vez que se forma el carbocatión, ¿qué va a pasar? La molécula sufre reordenamiento. No. Sí. Está bien. Allí es a donde va a venir el reordenamiento, porque vas a tener el carbocatión aquí, ¿verdad? Para tener un carbocatión terciario. Exactamente. Él es terciario ya. Él es un carbocatión terciario. Pero una vez que sale el alcohol sería secundario, ¿no? No, terciario, porque el alcohol sale y él está enlazado a 3 carbonos. Sí. En este caso va a ser terciario, pero él requiere para mayor estabilidad hacer ese reordenamiento y formar el compuesto que tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Porque este hidroxilo con este calor, ¿te imaginas? Entonces viene aquí uno de los metilos y va a venir hacia acá, ¿no? Hacia el carbocatión. Va a ver el reordenamiento. Perfecto. ¿Y después qué crees que va a pasar? Va a sufrir... Tiene la carga parcial positiva, entonces el oxígeno tiene que donar uno de sus electrones para hacer el doble enlace y que el hidrógeno salga, que el protón salga. Exacto. Muy bien, Alexandra. Muchas gracias. Ya te ganaste tu ganchito, Alexandra. Alexandra Hernández. Tengo aquí. Ok, chicos. Aquí entonces, como decía Alexandra, viene el reordenamiento, formó el carbocatión, viene el reordenamiento y me va a quedar el carbocatión aquí, ¿sí? Para estabilizar ese carbocatión, lo que va a hacer es resonancia, un par de electrones del oxígeno, del alcohol, resonancia entre y se va a localizar entre el oxígeno y el carbono y va a formar ese carbonilo protonado, que posteriormente pues puede ser la misma base conjugada del ácido, va a extraer el protón para volverse otra vez ácido sulfúrico y voy a tener la cetona. Aquí está, bueno, y pusieron que la molécula de agua que salió es la que va a extraer el protón. Es lo mismo, se protona, sale, forma el carbocatión, viene el reordenamiento, ¿verdad? Bueno, aquí pusieron la palabra migración, también podemos usar transposición del metilo. Lo importante es la flechita, acuérdense, arriba de la flechita, este simbolito, metilo, la transposición y la resonancia. La resonancia, par de electrones, formó el carbonilo protonado, y de una molécula de agua extrae el protón y forma la cetona. Ya nosotros, viendo los productos y los reactivos, podemos más o menos proponer ciertos mecanismos de reacción. Okay. Y bueno, esta aquí, nada más es como, no vamos a entrar mucho en detalle, es para que sepan que pues los alcoholes, los dioles con ácido periódico pueden formar cetonas o aldehídos, es como la reacción de la ozonólisis. Cada vez que ustedes vean un alqueno que tienen, ¿verdad?,
que lo transforman ya sea con el reactivo que quieran, con el osmio, con el permanganato, en glicol, y después le adicionan el ácido periódico, lo que van a formar son los respectivos aldehídos y cetonas, como está aquí expresado. El producto final sería como el de ozonólisis. ¿Se acuerdan de ozonólisis? La ruptura aquí, carbonilo, carbonilo. Carbonilo, carbonilo, metilo. El producto idéntico a la ozonólisis. Ok. Aquí, esto nada más es como para, ustedes saben que yo necesito ir enseñándole estos espectros para la orgánica 3. Usualmente cuando está así bien grandote, 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 esta señal, así, de valle, ¿verdad? Decimos que tenemos un alcohol. Y si fuera alifático, vamos a encontrar esta señal aquí bien marcada, más o menos por 3000. A diferencia de los fenoles o los aromáticos, pues igual tiene aquí su valle muy grande. Este valle no significa alcohol, esto significa OH, hidroxilo, ¿sí? OH. Lo digo porque ustedes recuerdan que tuvimos un encuentro en el semestral con un espectro de estos, ¿no? Entonces, esto significa OH, hidroxilo, no necesariamente alcohol. Entonces, bueno, como nada más el fenol, pues nada más tiene aquí los dobles enlaces en 1600 más o menos, 1500, 1600, que salen los dobles enlaces. En el caso de ustedes allá, pues, una cadena y tenían metilos, tenía alquenos, tenía de todo. Entonces, para que recuerden, cuando ustedes ven este valle así grande, significa OH, hidroxilo. Las otras señales, más los otros espectros, son los que me van a decir si se trata de un fenol o se trata de un alcohol. Aquí tenemos el protón, la resonancia magnética nuclear de protón. Este es un alcohol aromático. Tiene un anillo de benceno. No es un fenol, es un alcohol aromático. Una cosa es el fenol y otra es el alcohol. Y podemos observar, ¿verdad? Aquí por 7, los desplazamientos, 7 partes por millón, el desplazamiento característico del anillo de benceno. Si está desprotegido por 4, 5, nosotros sabemos 4.5, sabemos que tenemos algún grupo que lo está desprotegiendo, que usualmente es oxígeno, ¿verdad? Y bueno, y no hay nada por 1, lo que significa que no hay metilo por allí, sino son CH2 o metilenos. ¿Okay? En este caso, este ejemplo que está aquí, tienen la multiplicidad de la señal, que se ve aquí, se ve, de todas maneras ellos lo ampliaron, que es un triplete. ¿Okay? Es un triplete. ¿Por qué se da un triplete? ¿Por qué este está a campos más bajos que este? A ver, vamos a ir estudiando la espectroscopía. ¿Quién me dice? Profesora. Ajá. El que se encuentra alrededor de los 4 es porque está más unido al hidroxilo, mientras que el otro se encuentra más lejano al hidroxilo, que es el que se encuentra por 3. Y son tripletes porque se toma en cuenta uno del mismo y los otros 2. Algo así era. Ajá, algo así, exacto. ¿Quién es? Maysun Ali. Maysun Ali. Muy bien, Mausumi. Exactamente, ¿verdad? Este está a campos más bajos,
porque está en 4, recuerden, se está desprotegido, ¿verdad? Campos más bajos, ¿por qué? También nos han apantallado. ¿Por qué? Por el oxígeno, los átomos electronegativos no apantallan tanto, entonces están en campos más bajos las señales, desprotegen un poco por el oxígeno, que es un átomo electronegativo. Y acá, pues, no tenemos ese oxígeno, no está tan enlazado, se viene a campos un poquito más altos. Ok, la multiplicidad tiene que ver por los protones vecinales, recuerden, ¿sí? Mi señal, N más 1, mi vecino más la mía, ¿verdad? Esa es la fórmula de la multiplicidad. Entonces, pues se está viendo aquí que, ¿qué me dice? Para que sea un triplete serían, ¿qué? 2 vecinos más yo, 2 más 1, N más 1. Obviamente el protón o el hidrógeno del alcohol es distinto al de aquí, el de los metilenos. Entonces es como 2 más 1, 3, el triplete. Acá, igual, se ven, tienen el mismo ambiente químico, así que se ve como uno solo, sería 1. Y acá tienen otro ambiente químico, 1. Serían 2 más 1, 3, el triplete. ¿Sí? La multiplicidad se tienen que acordar. Vamos a buscar esas formulitas y se las vamos a ir poniendo en los espectros cuando los vayamos mirando para que se las vayan aprendiendo. La multiplicidad, N más 1. Mis vecinos y yo. ¿Ok? Si no veo a nadie me molesta, es una señal. Y ya, una sola. ¿Okay? Pero si los vecinos me afectan, y si estos hidrógenos del metileno tuvieran ambientes totalmente distintos en el espacio, entonces yo me viera afectada por cada uno de ellos de forma distinta. En este caso tienen el mismo ambiente vecinal. ¿Ok? Acá hay otro. ¿Sí? Igual un tripletito aquí, otro tripletito aquí. El metilo. Me dice que este metileno, miren, en este caso, ¿verdad? El metilo, los hidrógenos de los metilos se ven afectados de forma distinta por los hidrógenos de este metileno. Se ve en forma de triplete. Este es igual al que ya vimos. Y aquí pues tenemos los desplazamientos de 3 metilos, que vamos a decir que lo van a ver como en 2. Y por eso se ve aquí como 1, 2, 3, 4, 6, un sextuplete. ¿Sí? 3 más 2, 5, más yo, 6, sextuplete. 3 de los metilos, 2 del metileno de acá, son 5, más el mismo, N más 1, 6, sextuplete. Y ya no hay nada por 7 porque no tenemos ningún anillo aromático. ¿Ok? Y esto, pues recuerden que yo lo que hago aquí es que les doy algunas, ¿verdad? Algunas masas, cargas, iones de masa carga, característicos de los grupos funcionales, en este caso el de los alcoholes. No sé si se acuerdan que les decía que una forma rápida, de saber que yo tengo un alcohol es casi siempre se va a perder una molécula de agua. Yo tengo un hidroxilo, se pierde una molécula de agua. Característico de los alcoholes. Que hay algunos iones masa carga, característico de alcoholes, no de fenoles, de alcoholes. Los fenoles tienen, obviamente el anillo aromático, tienen las características del anillo aromático, que eran 77 y esos de 97, que ya vimos, ¿verdad? 47, si no me equivoco, era el otro. Aquí entonces tenemos este ejemplo, que, bueno, no me pusieron exactamente el ion molecular, pero dice que debe estar como en 130,
y una pérdida de 18. ¿Qué es esta pérdida de 18? La molécula de agua, el hidroxilo en forma de molécula de agua. Entonces aquí las respectivas pérdidas de 14 dice que es uno de los iones masa carga que se pierden con frecuencia 14. ¿Ok? Aquí está cómo se pierde la molécula de agua, las rupturas. Recuerden que esto estamos hablando si fue una espectrometría de masa de qué tipo. De impacto electrónico. Impacto electrónico, que es lo que más hay ahora mismo en la literatura. Aunque ya sabemos que si usamos una espectrometría de masas, por ejemplo, con ionización en electrospray, un ESI, o a presión atmosférica, una PCI, ¿se acuerdan de esas técnicas? Pues ya es más suave y ocurre menos fragmentación, que es el objetivo de las nuevas metodologías o las nuevas técnicas, que ocurren menos fragmentaciones y es supuestamente más fácil elucidar. Bueno, entonces está con impacto electrónico, eso tiene que quedar clarito. La pérdida de agua. En las otras, también van a ocurrir estas mismas pérdidas, pero no van a haber tantos aductos o tantos productos o tanta fragmentación. ¿Okay? Va a haber menos fragmentación, que por eso es la utilidad de aquellas técnicas nuevas que estamos utilizando ahora. Aquí está la pérdida de agua, de los hidroxilos, mecanismos como los hidroxilos, pues se protonan con un protón, un hidrógeno radical que obtiene de su estructura interna, forma la molécula de agua, sale, se pierde entonces agua, menos 18, y les queda esta forma radicalaria. Recuerden que vamos a ver es la masa carga de 112. El ion molecular menos 18 me va a presentar un ion masa carga de 112. ¿Okay? Acá tenemos otro, alcohol, dice que el peso molecular es 102, 102 menos 18 le da 84, que es la pérdida de agua que está aquí. Acá en este es el 1-butanol y les dice que pueden haber dos tipos de ruptura principalmente en los alcoholes. Este libro le dice eso. ¿Cuáles son? La deshidratación, la pérdida de agua, que ya la hemos visto, que es menos 18, ¿verdad? Si pierde agua, ¿qué forma? Un ion molecular con el menos 18. O la ruptura alfa a los grupos hidroxilos. Se puede perder entonces aquí esta cadena alifática y me va a formar este pequeño ion, que es el que se va, obviamente, si se pierde esto, ¿verdad? También puedo detectar esto que está acá, 74 menos 31, 56, 74. Okay. Entonces vamos a empezar lo que es el reforzamiento, que el martes empecé para que no se me aburrieran. El reforzamiento obviamente está lleno de muchas preguntas para ganchitos y apoyarnos e ir aprendiendo los mecanismos de reacción y las reacciones. Aquí les coloco unos sistemas de destilación ya industrial para tener alcohol, tener etanol, ¿verdad? En este caso es se utilizan en México, me imagino que en otros países también, pero esta foto para la obtención del tequila, ¿sí? Del tequila. Bueno, pueden ver también en esta foto, aquí donde están recogiendo ya el etanol, que tiene, no sé si ustedes saben utilizarle los rombos de seguridad de los productos químicos, que se debieran saberlo de química general. Pues el azul significa salud y es 1, afecta a la salud en un nivel 1. O sea, no es que cuando las personas consumen alcohol están tomando agua, no, obviamente nos va a afectar la salud.
Está el nivel de salud 1. ¿Okay? Aquí es tequila. Que bueno, también hay diferentes porcentajes. Listo. Entonces vamos a empezar y lo primero que teníamos aquí era completar, bueno, no era lo primero, yo lo acabo de pasar de primero porque la vimos la semana pasada, en la clase anterior. Ecuaciones químicas. Y yo tenía realmente esta estructura, estas reacciones, que si ustedes ven yo las dibujé y yo las tengo desde hace no sé cuántos años. Y yo dije, ay, ¿a dónde salió ese metilo? No sé. Y se las transformé en esta. Y estuvimos hablando entonces de que las cetonas se reducen, alcohol secundario, aquí. Para reducirlo vamos a usar borhidruro de sodio o hidruro de aluminio y litio. Que los alcoholes en medio ácido se deshidratan y forman alquenos. Que los alquenos en peroxiácido forman epóxidos y que los epóxidos pueden sufrir aperturas, pueden abrirse, puede ser con un hidroxilo, ¿verdad? Que hace un ataque nucleofílico, luego se protona y forman este alcohol. ¿Okay? Para este lado, vamos a buscar la pluma, no lo discutimos porque no habíamos visto bien. ¿Qué está acá? Acá, ustedes realmente aquí tenían un OH. ¿Sí? Aquí. En el azúcar este. Que es un hemiacetal. ¿Sí? Un hemiacetal con una cetona. Mire que no es un hemiacetal con un alcohol, sino un hemiacetal con una cetona. Entonces, este hidroxilo, ahora va a ser el ataque nucleofílico aquí. Este se va a protonar. Y voy a formar que el acetal por un lado y por el otro voy a formar el hemiacetal. ¿Sí? El OH, el alcohol que tengo aquí, el OH, el alcohol que tengo aquí, es el que va a actuar como el mol de alcohol para formar el respectivo hemiacetal abajo. Pero él a la vez se va a transformar en un acetal. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacía o qué hace este metilo aquí? ¿Cuál es la reacción que realmente se está proponiendo aquí? Yo pensé que no la habíamos visto, sin embargo, vamos a regresarnos. Vamos a finalizar aquí la presentación, descartar. Y vamos a ver que sí podemos contestarla. Ya les digo a dónde está. Bueno, de hecho, Enrique, por ejemplo, podría decirme, porque Enrique estuvo estudiando, ¿no, Enrique? O alguno que estuvo estudiando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya les digo. Unos reactivos de Grignard. Tal y como nos había dicho Alexander. Así que Alexander, pues ya le puso un ganchito ahí. Aquí. ¿Okay? Y dije, no vimos reactivo de Grignard con cetonas. No podemos hacer ese ejemplo.
Sin embargo, cuando nosotros hicimos este ejemplo, el 2 casualmente, por eso le decía a Enrique que quizás él ya sabe, queda con ésteres, ¿verdad? Con ésteres. Cuando reacciona el éster con el primer mol del reactivo de Grignard, ¿qué se forma? ¿Alguien sabe? Ok, no importa que no sepan. A ver, ¿quién es el voluntario para ganarse un gancho? Yo le voy a ayudar. Recuerden que estamos en el reforzamiento, estamos ahora mirando todo lo que ya dijimos, todo lo que hablamos y ver cómo lo encajamos para el examen. A ver, Enrique, ¿tú no quieres? Tú habías practicado. Dele, profe. Dele pues, vamos. Que se ganó hoy 2 ganchitos, Enrique. Enrique. Ajá. Los reactivos de Grignard, ¿cómo funcionan? Primero tienen que unirse o sea, ya sea el magnesio o el litio, dependiendo del órgano metálico que se vaya a formar, a una cadena de carbono con un halógeno para que se forme el reactivo, pues. El reactivo, exactamente. Entonces, primero tienen que formar el reactivo de Grignard, allá en esa propuesta, ¿no? Si vamos a la estructura, teníamos una acetona y de una acetona pasamos a tener un alcohol con un metilo. Lo primero que habría que hacer ahí es proponer ¿sí? El alúdeo de alquilo o la halogenuro de alquilo que reaccione ¿con quién? Okay, con el magnesio. Ok, de esta forma yo voy a obtener mi reactivo de Grignard. Profesor, una pregunta antes que siga explicando. En ese ejemplo 2, ya ese era el reactivo de Grignard, o sea, ya había reaccionado. El de 2, CH3H2, Mg, ya ahí estaba el reactivo de Grignard. Exactamente, ahí ya nosotros armamos o formamos el reactivo, porque el reactivo no está así, nosotros tenemos que formarlo, miren. A ver, déjenme ver dónde está. Ajá, entonces la parte con la que reacciona o la que nos interesa es la que es la del organolitio o el organometal. Esa es la que utilizamos para seguir haciendo lo demás. No, es el radical, es la cadena. La cadena completa porque quedaba negativa. Exactamente. Ya. Exactamente. Gracias. Profe, bajo la idea que tiene mi compañero, entonces, cuando yo quiero adicionar una cadena de carbono ya tengo un reactivo y veo que el producto tiene otra cadena de carbono, como en este caso tiene metilo, entonces pienso en reactivos de Grignard. Los reactivos de Grignard me adicionan cadena de carbono. Exactamente. Ok. Pero pensando que esa cadena de carbono va a actuar como ¿qué? Como nucleófilo. Como nucleófilo, exactamente. Porque si no, tendríamos que pensar si tenemos, por ejemplo, un anillo de benceno en una alquilación de Friedrich-Krafft, ¿no? Que es todo lo contrario ahí. Ok, entonces seguimos, Enrique, ¿sí? Yo tendría que tener mi alúdeo de alquilo, que le voy a adicionar mi metal para formar ¿qué? Mi reactivo de Grignard. Yo tengo que recordar que aquí esto está negativo, ¿sí? Que aunque lo dibujamos de esta forma, es un negativo aquí. ¿Ok? A ver, se los regreso.
Necesitamos ir afianzando. Tengo mi haluro de alquilo o halogenudo de alquilo, como lo quieran llamar, ¿verdad? Le adiciono aquí mi metal, que en este caso es el magnesio, en E3 es mi disolvente. De esta forma se forma el reactivo de Grignard, recordando que el carbono, hasta puede ser oxígeno, pero bueno, aquí vamos a hablar de carbono porque estamos hablando de haluros de alquilo, ¿verdad? Realmente se puede ver que tiene una carga de -1. Reacciona de esta forma el reactivo de Grignard, a pesar de que se dibuja así. Es un carbono con una carga de -1. Es un carboanión. ¿Ok? Entonces, regresando acá, este sería lo que yo necesito formar primero allá en el ejemplo que tenemos. Luego, este carboanión, ¿qué hace, Enrique? Hace un ataque nucleofílico compuesto carbonílico. Exactamente, Enrique, ¿verdad? Después que yo tengo el carbanión, él va a actuar como nucleófilo y obviamente va a ser un ataque nucleofílico al carbono del carbonilo. Como es un nucleófilo fuerte, porque tiene esta carga de -1, es un nucleófilo fuerte, puede hacer ese ataque nucleofílico sin necesidad de protonar el carbonilo. Resonancia y forma el respectivo alcóxido. Ese alcóxido resuena y sale, ¿verdad? Un metóxido. ¿Y qué formé? ¿Una qué? Una acetona. Una acetona. Pero yo tengo 2 moles, decíamos, por el enfoque fue que no visualicé que lo habíamos visto, que necesitábamos 2 moles del reactivo de Grignard para ésteres o para tioésteres, ¿verdad? O para cloruros de ácido, para formar entonces el respectivo alcohol. Entonces, lo estábamos viendo como ésteres, cloruros de tioésteres, cloruros de ácido, perdón, o tioésteres, y no lo estábamos viendo como cetona como tal. Pero una vez formada la acetona, o sea que podemos decir que esta es otra reacción aparte que ya estamos estudiando de las cetonas, una vez que está como cetona, va a reaccionar con el otro mol del reactivo de Grignard. ¿Qué va a hacer el reactivo de Grignard? Hacer el respectivo ataque. Nucleofílico nuevamente. Exactamente, el nuevo ataque nucleofílico, ¿verdad? Aquí el carbonilo, resonancia, y va a formar este complejo que está aquí. Como reactivo número, vamos a decir que allá en el ejemplo decimos que adicionamos directamente el reactivo de Grignard, entonces como reactivo número 2 tendríamos que poner el reactivo que va a donar el protón, el ácido, ¿sí? Ya sea agua o un ácido diluido. Y se forma entonces el respectivo alcohol. Entonces nos regresamos a esa diapositiva, vamos a hacerlo desde acá, para que sea más, no tengamos que estar saliendo y entrando. Ok. Y ya llegamos. Entonces, aquí, si yo quiero pasar de esta acetona a este compuesto, con ese metilo ahí, yo tendría que primero que formar el reactivo de Grignard, o decir que adiciono un reactivo de Grignard, ¿verdad? Que tiene que ser el carbanión metilo, no hay de otra para que sea metilo, como reactivo número 1. Y como reactivo número 2, yo puedo poner un medio ácido, okay, sea agua o sea un ácido diluido.
Y de esa forma formo entonces el alcohol. Ya de nuevo aquí, yo necesito otra vez un medio ácido, ¿verdad? Necesito calorcito para deshidratar, no mucho, para deshidratar el alcohol y formar el alqueno. Aquí, Profa, entonces ahí lo que causó la reducción de la acetona no fue un boroaluminio ninguno, sino fue el reactivo de Grignard. fue el reactivo de Grignard, exactamente. Ok. Exactamente. Por eso entonces se los he puesto así, que yo tengo que rellenar aquí para enviarles las diapositivas de reforzamiento. Entonces, como lo hicimos el martes, que fue la acetona, que sí se reduce alcohol a través del borohidruro de sodio o el hidruro de aluminio y litio, ¿no? En este caso que tiene el metilo, entonces el reactivo de Grignard. ¿Okay? Y bueno, en todas las otras reacciones creo que sí nos las sabemos y estamos bien. Acá es más que un ejemplo para afianzar los mecanismos que vamos a seguir viendo, es como químicos, como científicos, ¿verdad? Analizar un poquito por qué el metanol o el etanol o el etilenglicol, por qué usamos tanto etanol y no podemos usar el metanol, como le dijimos al inicio de este tema, o por qué el etilenglicol también, pues tampoco lo podemos utilizar y hizo tanto daño aquí en Panamá. Ellos como metanol, como etanol, como etilenglicol, realmente no son malos, no son tóxicos, súper tóxicos. El problema es el metabolismo. Una vez que entra a nuestro cuerpo, se va a empezar a metabolizar. Y el metabolismo lo que hace es biotransformar los compuestos. Son reacciones orgánicas que van a ocurrir en nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando nosotros ingerimos algo o se absorbe por la piel y entra a nuestro metabolismo también, van a ocurrir muchas reacciones orgánicas que ustedes están aprendiendo ahora. Van a ocurrir en nuestros sistemas biológicos. Si ustedes más adelante quieren estudiar una farmacología, una toxicología o una bioquímica, pues ya como especialidad van a requerir la orgánica. ¿Sí? Van a necesitar saber estas reacciones que están aprendiendo ahora en segundo año. Cuando llegan al cuarto año ya no se acuerdan y necesitan después si se van a especializar. Obviamente es fácil repasarlas, ¿verdad? El metanol, a diferencia del etanol, aparte se puede absorber por nuestra piel y el etanol no tanto. O sea, entonces se va a metabolizar, por eso está prohibido en los gel, el colado. ¿Por qué? Se va a metabolizar, porque se puede absorber. Entonces, el metanol, cuando entra a nuestro cuerpo, se empieza a metabolizar, a biotransformar, ¿verdad? Se va a oxidar. Como alcohol, se va a oxidar al aldehído, en este caso al formaldehído. Y se va a seguir oxidando hasta formar ácido fórmico. Este niño, el ácido fórmico, es el peligroso para nosotros. ¿Sí? Y entre tantas reacciones o tantas cosas que nos pueden hacer daño, lo principal es que da ceguera, ¿sí? Pone a las personas ciegas. Quizás un par de semanas de usar estos alcoholes que estaban contaminados, podrían las personas empezar a sentir un poco de ceguera. Entonces, no es metanol, sino el producto que se forma, el metabolismo dentro de nuestro cuerpo, por el ácido fórmico. Este niño es el que nos hace daño. Vamos ahora de este lado, ¿verdad? El etilenglicol. Va a pasar lo mismo que pasó con el jarabe
que causó tanto luto en varias familias aquí en Panamá? Bueno, se utilizó como disolvente. ¿Se acuerdan que al inicio también de este tema yo les decía que hay jarabes o hay medicamentos que usan alcoholes, ¿no? Entonces, se equivocaron y colocaron etilenglicol. ¿Qué pasa? Él se va a oxidar también dentro del metabolismo a un aldehído y va a seguir oxidándose, biotransformándose dentro del cuerpo a ácido glioxílico. Y este niño es el tóxico, es el que, ¿verdad?, daña tanto los organismos. Él es el que causa tantos efectos secundarios dentro de nosotros. Ahora, ¿y por qué usamos el etanol? ¿Por qué consumimos el etanol? ¿Es que el etanol no nos hace daño? No, sí. Y todos sabemos que las personas que son alcohólicas, que consumen grandes cantidades de etanol, sufren de cirrosis, sufren de daño hepático en el hígado, ¿verdad? Porque igual, cuando él empieza a metabolizarse, nos va a causar daño. Simplemente que nuestro cuerpo, ¿verdad?, es más tolerable a ciertas cantidades o porcentajes, dosis de este disolvente, de este compuesto. No sé si ustedes recuerdan algo que yo también les pregunté en un examen o en una prueba, ya no me acuerdo. No sé si era una actividad formativa o un examen, creo que fue un examen, sí fue un examen parcial de los enantiómeros. ¿Y por qué no era la mezcla racémica, sino 9,1? Pues porque cada sustancia tiene su propio límite de dosificación y de actividad. Nosotros, cuando un compuesto va a ser un medicamento, por ejemplo, tiene algo que se llama ventana terapéutica. Es decir, ¿hasta cuánto puedo consumir sin causar tanto daño en un ser vivo? Porque puede ser un medicamento para una vaca o otro animal, ¿no?, que no sea el ser humano. Entonces, esa ventana terapéutica habla de la cantidad, de la dosificación, de la concentración para que no haga efecto. Entonces, el etanol en pequeñas cantidades, consumirlo de vez en cuando, pues no hace tanto daño. Pues si una persona es alcohólica, consume alcohol muchos años, pues obviamente nos va a hacer daño o le va a hacer daño. Entonces, va a sufrir lo mismo el alcohol. La ventaja del alcohol o del etanol con el metanol es que no lo absorbemos por la piel. Por eso que los geles alcoholados tienen etanol, ¿sí?, no metanol. Y una vez que tenga metanol, hay que sacarlo del mercado, porque si no las personas se van a quedar ciegas, porque se absorben por la piel. Que esa es otra cosa de la farmacología, también es cómo se puede, cómo ingiere la persona el compuesto. Entonces, el etanol, obviamente, ¿verdad?, se va a oxidar, bueno, ese aquí tiene ADH, esto está malo aquí, se va a oxidar ¿a qué? A un aldehído. Y este aldehído se va a oxidar a un ácido, que es ácido acético realmente. Nosotros consumimos ácido acético, el vinagre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué las personas cuando toman mucho también le da mucha acidez? Pues por el ácido que estamos produciendo, porque los alcoholes se oxidan a ácidos, cada uno con un nivel de toxicidad distinto. Entonces, esto nada más para así como que ustedes vean cómo aplican la orgánica o la química orgánica, las reacciones, para explicar algunos sucesos sociales que ocurren en nuestra vida. Ok, entonces, aquí vienen unas preguntitas bien facilísimas. Y yo quiero ver quién es el que me va a ayudar a descifrar todos estos signos de interrogación que están ahí. ¿Quién es el voluntario o la voluntaria? No se duerman. Mire, aquí yo creo que ya va a empezar a llover. Seguro que anda lloviendo por allá y ustedes se durmieron. Yo quiero
¿Hay algún voluntario o llamo? Yo, profesora. ¿Quién es yo? Melanie. Melanie, ok, Melanie. Vamos a ver a Melanie, a ponerle su ganchito a Melanie aquí. Ok, Melanie. Vamos a empezar aquí a donde dice 1. Estas flechas dicen 1 por acá. 2. Ajá, vienen así, pero están dibujadas de otra forma. ¿Quién sabe? Vamos a empezar así, en el sentido de las flechas, Melanie. Ok, este es el ciclo de Krebs. Dice Krebs o Krebs, ¿verdad? Que van a aprender ¿dónde? En bioquímica. ¿Es bioquímica 2? Bueno, en bioquímica, ¿verdad? Entonces, para los que estamos o no sabemos qué van a dar allá en bioquímica, este es un ciclo de los tantos que van a aprender en bioquímica. En bioquímica van a aprenderse una cantidad de ciclos. Entonces dice aquí que tenemos el ácido málico, ¿verdad? Y que el ácido málico, miren la estructura del ácido málico, voy a ponerle aquí el puntero para que sepan a dónde estoy hablando. Se transforma en ácido oxalacético. ¿Ok? Entraría un agente oxidante, ¿no? Un agente oxidante, ¿verdad? Un agente oxidante. ¿Quién? ¿Quién puede ser nuestro agente oxidante? NAD positivo. NAD positivo. Ahora, el ácido málico, para pasar a ácido oxalacético, ¿qué está oxidando? El carbón. El hidroxilo que tiene allí. Del ácido málico. Ajá. El ácido málico solamente tiene este hidroxilo, porque acá tiene un ácido, ¿verdad? Metileno, ácido, y tiene este hidroxilo, que es de un alcohol. Sería un alcohol secundario. Alcohol secundario, ¿sí? El ácido málico, este alcohol secundario que está aquí, lo oxida a una, ¿a qué se oxidan los alcoholes secundarios? Un carbonilo, un grupo carbonilo, o una acetona que diga. A una acetona. Los alcoholes secundarios se oxidan a una cetona. Entonces, el ácido málico está oxidando, ¿verdad? Ese alcohol secundario a acetona para formar el ácido oxalacético. Obviamente aquí entra NAD, ¿y quién sale? Sería NADH como agente reductor. Exactamente. Aquí entra NAD positivo, recuerden, y sale NADH. Ese es el cofactor o la coenzima, falta la enzima, que obviamente es una oxidasa, ¿no? Ok, vamos a ver, acá hay otras cosas que ustedes van a aprender más adelante, pero podemos ver hasta este. No tiene signo de interrogación, pero ustedes lo pueden hacer. Vamos a ver esta... Melanie, ¿verdad? Melanie. Ajá, vamos a ver las dos. Luego, Melanie nos va a ayudar con esta. Luego, Melanie ya se ganó su ganchito. Vamos a buscar otro voluntario para ver qué pasó acá. Vamos a ir ahora aquí, en la 2. Tenemos el ácido succínico, que se va a transformar en ácido fumárico, ¿verdad? Yo creo que pueden hacer todo el ciclo ustedes solitos. Ya me acabo de percatar que la que sigue también la pueden hacer, pero bueno. El ácido, vamos a que Melanie nos ayude con esta. Del ácido succínico vamos a pasar a ácido fumárico. ¿Ok? ¿Qué está pasando? Jóvenes, vamos a que Melanie nos conteste esto. Y ya me acabo de percatar que se acabó la hora. Yo puedo seguir todo el día con ustedes. Ustedes saben que yo soy buenísima para esto. Si ustedes no me dicen, voy a tener que poner alarmas. Ok, entraría FAT para también como agente oxidante. Exactamente. Aquí es un agente oxidante que sería FAT o FMN porque estamos pasando de una cadena
alifática como saturada a una insaturada, un alqueno. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí. No sé cómo se me fue el tiempo tan rápido. Yo pensé que hoy terminábamos. Y dejamos acá de grabar. Nos vemos el martes. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo me puedo quedar. El que tiene clase se puede retirar. ¿Ok? ¿Pregunta, chicos? Profe, ¿usted no va a la prueba formativa este viernes o el otro viernes? No, este viernes. Este viernes. Ajá. Y el martes terminamos de ver este reforzamiento. Ya está el reforzamiento. Ya estaba aquí listo. Yo pensé que hoy nos iba a dar chance, pero hablo mucho. No, mentira. Lo terminamos el martes el reforzamiento, así que pueden estudiar. Y mañana yo les doy la prueba, la actividad formativa ya de casa, que ustedes saben que es, pues, ya personal de cada uno, si la quiere hacer, si no la quiere hacer, y que yo se las revise, yo las reviso. Si todos lo hacen, pues les reviso a los primeros, y después los demás les mando una clave. Si no, pues a lo que poco que lo hagan, yo lo hago. Yo les reviso. Ya eso es por la plataforma, la actividad formativa. Pero se les envió mañana en la noche. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Una pregunta, profesora, aunque no tiene que ver con la clase material. Ajá. No, es que estaba buscando en el correo si la contraseña y usuario que usted mandó para lo que es la plataforma virtual, y bueno, no la encontraba. Y quería saber si usted me lo podía facilitar otra vez, por favor. Sí, es... ¿Quién es? Sí, Melanie, de Gracia. Que no estaba segura si era Melanie de Gracia. Enviar, ok. Sí, yo se lo envío de nuevo. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ok. Ayer hice la prueba. Recuerden que el que tiene clase se puede retirar. Ya no voy a hablar más nada de así importantísimo de clase. Sí, se les cierra el Teams. ¿Cómo así? Así de la nada. Bueno, a mí me estaba molestando antes de iniciar este semestre. Sin embargo, lo que hicimos fue como que mantener siempre la sección abierta, algo así. Ajá, por eso. A mí también. Bueno, a mí lo que hacía era como que entraba y no sé, se cerraba. Y tenía que volver a entrar y entrar y entrar hasta que ya entraba como que bien. Y lo que hice fue mantener la sección abierta para no... Ay, Susan. Bueno, el día de ayer les envié la primera cápsula informativa a ver si funcionan y se animan a participar un poquito más. ¿Sí? Yo espero que funcionen, les ayuden. Son unos pequeños tips ahí, recordando lo que estamos haciendo ahora mismo en clase, pero para que lo tengan allá. ¿Ok? Fue una pregunta como hasta cuándo tenemos para hacer esa prueba formativa para que usted la revise. Es como que
Creo que es un fin de semana antes de los parciales. El parcial es el 1 de octubre, así que a finales de septiembre. Yo siempre les aviso. Es un fin de semana antes del parcial. Vale, profesora, gracias. De nada. Bueno, chicos, entonces si no hay preguntas, hasta aquí quedamos el día de hoy. Profe, Dígame. respecto a los laboratorios, Ujú. por lo menos yo no sé si que puedo convalidar siempre o no, y tampoco he tenido contacto con el profesor de laboratorio, entonces estoy como en el aire. Bueno, ¿quién más? Por favor, los que no tengan contacto con el profesor del laboratorio y vayan a tomar el laboratorio, me avisan. En el caso suyo, Zuleimi, yo les dije cuando inició la clase el día de hoy que ya tengo las calificaciones y en efecto todos pueden convalidar. Los que me dijeron que son 4. Ah, ok. Ah, listo, gracias, profe. Ajá. Yo había entendido que ya lo tenía, pero como que iba a anunciar quién podía y quién no. Pero listo. No, todo el que tenía B podía convalidar. Entonces, ayer la profesora en la noche me mandó la calificación. Ah, ok. Profesora, pasé toda la clase con la zozobra si había podido o no. No, sí. Es que, bueno, el profesor Montenegro me contestó el día siguiente, de una vez. Pero la profesora Santana y el profesor Cubilla hasta ayer. Y eso porque les tuve que volver a escribir. Ah, ok. Listo, gracias, profe. De nada. ¿Preguntas? ¿Alguien más? Ah, profe, yo, otra vez. Ajá. ¿Hay posibilidad de que usted me pueda, vi que no sé si es la plataforma o el archivo de Orgánica 1, todavía está abierto? Sí, claro. Podría agregar porque, como vio, yo lo di hace rato, entonces hay varias cosas que necesito repasar y creo que me serviría mucho tener el material que usted misma dio en el primer semestre para repasar de ahí mismo. Ok, sí, yo te adiciono. Gracias. Yo te adiciono a la Orgánica 1 y ahí puedes ver todo lo que ya sabemos del semestre pasado. Ok, de nada, Zuleimi. ¿Alguien más? Ya te quiero hablar, no hablas ya, ni Whitney. ¿Qué pasó este semestre? Tienen que hablar. No importa el ruido que haga atrás, ni el gallo, ni la vaca, ni el perro, lo que sea que esté atrás. O mi hijo gritando, no importa. Exacto, Whitney, te veo muy callada. Ajá. Y callado también. A la próxima clase les voy a preguntar, así que pónganse a estudiar. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Hay un par de nombres por ahí que tengo que les voy a preguntar, ¿eh? Pónganse a estudiar, ¿eh? A leer, a leer. Bueno, nos vemos el martes, chicos. Se cuidan.